Comenzamos movilidad. En las últimas semanas hemos vivido distintos casos de violencia vial en la ciudad, particularmente lo que le sucedió a Roberto Hernández, este repartidor que fue arrastrado por 2 kilómetros por una conductora, o el del pequeño Diego Antonio de 6 años de edad que murió atropellado por otra conductora que huía después de haber provocado un siniestro vial, o el del ciclista que fue agredido por un grupo de motociclistas mientras circulaban cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, el caso de Tadeo en Santa Fe, en fin, mucha violencia vial en la ciudad. Para hablar de este tema y para impulsar un cambio en la conducta vial, agradecemos que nos acompañen 3 invitados, 2 invitados y una invitada hoy. Está con nosotros el creador de Motocrónicas, él es un influencer, creador de contenido. Bienvenido, Motocrónicas. Gracias por la invitación. Como se te conoce en todas las redes. Está también Valentina Ochoa, ella es asesora en seguridad vial. Valentina, sí, muchas experta gracias en el tema. Y Pancho Name, que es piloto de autos y vocero de la campaña Conducta Vial de Qualitas. Bienvenidos los 3. Muchísimas gracias. No les pregunto si hay violencia vial, porque esa ya la percibimos todos los días. Quisiera empezar más bien preguntando cómo la notas, Motocrónicas, tú que la documentas diariamente. Pues creo que actualmente está más visible, creo que siempre ha existido cierta violencia vial, pero actualmente gracias a redes sociales es más visible y creo que es una oportunidad para mostrar qué pasa con estos hechos y empezar a hacer cambios, ¿no? Valentina, ¿está bien que hablemos de violencia vial como concepto? Yo pienso que sí, o sea, sobre todo cuando hablamos pues de todos estos últimos sucesos que han pasado, que no tendrían por qué haber pasado. Creo que tenemos que dejar de hablar de accidentes y más bien hablar de siniestros, porque todos estos, tanto los mencionados ahorita como todos los que suceden, ¿no?, en la ciudad, pues al menos 2 personas cada día no regresan a su casa, de personas que andan en moto. Entonces no podemos hablar de accidentes sino de siniestros y las cosas que podríamos y tendríamos que estar haciendo todos y cada uno, las autoridades y demás, para prevenir este tipo de situaciones. ¿Qué opinas al respecto, Pancho? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, muy extenso, desde, pues obviamente, como lo platicaba Valentina, desde la parte de regulaciones, de concientización, de educación, ¿no? Nuestras vías también, porque en muchos de los accidentes o siniestros, pues también está involucrado que las vías en las que circulamos como peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, pues también se convierten en factores de siniestros y ha aumentado, pues, en un porcentaje muy grande esa siniestralidad en nuestro país. Y eso también ha aunado, bueno, tanto a los factores que ya platicamos de violencia, distractores, por supuesto, que es una de las principales causas de accidentes hoy en nuestro país. Pero bueno, creo que tenemos que empezar a utilizar la palabra conciencia personal, porque no solamente basta en tener el conocimiento, porque mucha gente, y creo que todos sabemos cuáles son ciertas de las reglas más importantes que debemos de hacer en la vía pública, pero la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Ya, Motocrónicas, tú usas la motocicleta y empezaste a documentar la violencia en las calles, ¿por qué? Por un siniestro que tuve, un automóvil en sentido contrario me tiró y mandó al hospital y sentí miedo de no llegar a casa y que en casa no supieran qué había pasado conmigo, entonces compré una cámara y empecé a documentar mis recorridos. Y en ese andar me di cuenta de todo lo que viven todas las personas, peatones, ciclistas, incluso automovilistas, ¿no? Y es terrible, te da miedo. Entonces decidí empezar a subir contenido a redes para que la gente vea desde otro ángulo cómo se ve eso y qué está pasando ahí, ¿no? Y empezar a generar un poco de conciencia. Sí, pero no es común ver a motociclistas documentando violencia contra ciclistas o peatones. No, de hecho hay una absurda pelea entre automovilistas, ciclistas. Creo que esto es de personas antes de conductores, ¿no? Es absurdo. Creo que tenemos que darnos cuenta que todos tenemos algo en común, que es todos queremos llegar a casa, ¿no? La seguridad vial es importante porque las muertes son una especie de epidemia silenciosa que va en ascenso, en particular en el caso de los motociclistas, ¿vale?
Sí, yo creo que esto se debe obviamente a muchos factores. Hemos visto no solo en México, sino a nivel mundial, como a raíz de la pandemia pues ha habido una explosión en la venta de motos. Obviamente entre más motorizadas están las ciudades, pues mayor es la tasa de siniestros viales. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, podemos ver de las últimas estadísticas que tenemos, del 2023 al 2024 hay un incremento del 25%, y en el caso de Estado de México, por ejemplo, es del 49%, ¿no? Entonces, y esto, digamos, en México comparado a lo mejor con otros países, como puede ser Colombia, donde tienen un mayor grado del uso de motocicleta, apenas va empezando, ¿no? Entonces, en México estamos, aunque no lo parezca, todavía con una ventana de oportunidad para frenar esta epidemia, ¿no? Creo que además en este tema ya sabemos qué es lo que se tendría que estar haciendo, pero falta todavía implementar estas medidas que además permitan, como dice Jesús, que no haya esta polarización, ¿no? Todos queremos llegar a casa, ¿no? En nuestra Constitución está el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, en condiciones de accesibilidad. Eso quiere decir que tú si andas en moto, que tú si andas en carro, que si yo ando en bicicleta, los tres tenemos el derecho de llegar seguros, ¿no? Y nadie tiene, ningún derecho está por sobre encima, claro. o podemos yo atropellarte porque yo tengo derecho a la calle, pero ¿no? Justo pasan casos como el de Roberto Hernández, donde pues una conductora no solo atropelló y mató a Roberto, sino que lo arrastró durante 2 kilómetros. ¿Qué pasa, Pancho? Tú eres conductor de carreras, te gusta la velocidad, por eso eres conductor seguramente, pero el auto te deshumaniza, ¿o qué ocurre cuando la gente hace estas cosas como la de la responsable de la muerte la presunta responsable de la muerte de Roberto? Bueno, la velocidad conlleva una gran responsabilidad. Precisamente cuando te dedicas profesionalmente al automovilismo, te das cuenta que no es un juego. Por supuesto, como piloto profesional, pues hemos tenido accidentes y nuestros autos tienen jaulas, asientos, cinturones, sistemas de retención cervical. Y cuando llegas a tener un accidente en competencia dices, híjole, si no tuviera todo este sistema de seguridad, no me gustaría experimentarlo, ¿no? Entonces, nos han educado también a que si tú eres un buen conductor, eres quien más le pisa, ¿no? Quien más locuras hace. Hablando tema motos, hablando tema autos, siempre nos han enseñado que si yo soy bueno para manejar, llego a 200 kilómetros por hora. Si yo soy bueno en la moto, me va a hacer un caballito, ¿no? Y creo que no tiene que ver absolutamente nada el manejar correctamente con la velocidad a la que circulas en un vehículo. El tema de Roberto, pues obviamente es un tema muy polémico, es muy difícil poder emitir un juicio de qué fue lo que la llevó, si no se dio cuenta que iba abajo, si estaba invadida de adrenalina y pánico y no supo qué hacer. Sin embargo, pues tal vez estaba distraída y nunca se dio cuenta que le había pegado a la moto. No sabemos, es muy difícil poder emitir un juicio. Sin embargo, hay que entender, y yo en la campaña que tenemos, pues precisamente platicamos con mucha gente que le gusta la velocidad y que hay que hacerlo las cosas en los lugares adecuados. El automovilismo y la velocidad o el motociclismo profesional no son cosas que están controladas, reguladas y que lo vamos a hacer de la forma adecuada, pero correr en las calles, la velocidad, y otra cosa muy importante que decía Vale, pues es que no debemos de estar conflictuando en las calles, ¿no? Cuando nos subimos en la bicicleta, y yo también soy ciclista y platicábamos hace rato, te das cuenta que como ciclista te subes a la bicicleta y vas a la defensiva, y si el auto se quiere incorporar pero te invadió tantito, en vez de que entiendas que el auto tiene que incorporarse al carril invadiendo por unos momentos la ciclovía, llegas como ciclista enojado, te empiezas a pelear con el automovilista, y de ahí inicia eso que se llama la violencia vial, ¿no? Donde de alguna forma ese enojo o ese ego que traemos a la hora que nos subimos en un vehículo nos lleve, ¿no?, a esa parte. Valentina, ¿ocurre solo en México? ¿Pasa en otras ciudades, en otros países? No, o sea, como hablábamos, este tema el fenómeno que se vivió a través de la pandemia, o sea, ocurre en todas las ciudades, ¿no? Sobre todo pues en Latinoamérica, Asia, en los países en vías de desarrollo, en donde la motocicleta, por ejemplo, pues se convierte en un vehículo accesible, ¿no? Hay que
entender que el uso de la moto pues también obedece a distintas necesidades económicas, el transporte público, etcétera. Creo que la diferencia también está en las responsabilidades que adquieren los estados y las ciudades hacia las y los ciudadanos de tomar medidas al respecto, ¿no? Ciudades que invierten en el transporte público, que invierten en el cumplimiento de la ley, también lo platicábamos hace rato con Pancho, ¿no? O sea, si tú sabes que estás en una ciudad en donde si vas texteando te van a cachar, en donde si tú atropellaste a alguien te va a cachar la ley, ¿no? En donde tienes, no solamente en diciembre, sino de manera consistente, retenes para el tema del alcoholímetro. Son ciudades que se vuelven más seguras, son ciudades mucho más pacíficas, ¿no? Entonces... no hablemos de Michoacán, donde el gobernador acaba de quitar cualquier multa, o sea, la gente puede hacer lo que quiera en las calles. Exactamente, entonces cuando flexibilizamos la emisión de las licencias, la vigilancia en la calle... Como hizo aquí el gobierno de Clara Brugada en la ciudad. Estás permitiendo que pues sea China libre en la ciudad y que cada quien pueda hacer lo que quiere, y me parece que las ciudades que han logrado este avance, ¿no? O sea, ahorita volteamos a ver a Suiza y decimos, oh, Nueva Zelanda, pero no siempre fue así, ¿no? Entonces, creo que hay muchos ejemplos ahí sobre el tema de cumplimiento de la ley, sobre la educación, ¿no? Que hay que caminar, pero ya sabemos lo que se tiene que hacer y es hora de tomar riendas en el asunto, Motocrónicas, ¿no? ¿Cómo percibes la violación al reglamento vial y las conductas agresivas en las calles? Es terrible, creo que no conocemos los reglamentos, incluso hoy en día platicábamos hace rato con Val, aún se cree que las bicicletas no pueden circular en la calle, que tienen que subirse a las banquetas, por ejemplo. Entonces ves una bicicleta y lo quieres quitar, no, quítate, me estorbas. Creo que falta mucha información en cuanto al reglamento y pues exámenes. Si quieres obtener una licencia, tienes que demostrar que eres capaz de controlar un vehículo. Y entre más grande es tu vehículo, pues más responsable eres. Tienes un arma. Puedes asesinar a cualquier persona con un golpe muy leve que le des, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que dice Val, comenzar a crear conciencia, ¿no? De los alcances que tenemos, ¿no? El caso de Roberto, todo esto es terrible. ¿Qué opinan de este concepto de que todos somos víctimas, tanto quienes sufrimos la violencia vial como quienes la ejercen? Es decir, los mismos automovilistas también están sujetos a un sistema y por más que hagan, pues que violen el reglamento y todo, terminan siendo víctimas porque si se involucran en un siniestro vial, terminan sufriendo las consecuencias, aunque las familias quisieran que fueran más duras. Claro, yo creo que aquí este tema sobre pues las víctimas y los derechos de las víctimas es donde hemos empezado como aquí en México a dar un paso. Justo el año pasado la Suprema Corte emitió una primera sentencia que contempla el tema de derechos de las víctimas en el caso de Puebla y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces, si bien es cierto que a nivel general podemos decir que pues todos somos víctimas por la violencia vial que existe, pues también es cierto que hay gente que la sufre de manera más cercana y de manera pues peor, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan también los derechos de reparación del daño, ¿no? Si bien sabemos que pues obviamente una muerte no puede ser reparada, ¿qué acceso podemos tener en México a la justicia y les podemos dar a las aumentarse víctimas? las penas para quien comete un homicidio en las calles con motivo de un siniestro vial? Pues yo creo que depende mucho la forma, ¿no? Porque todo el mundo, como seres humanos, podemos cometer accidentes y estamos expuestos a tener un accidente. Entonces, yo creo que depende mucho la forma en la que suceda, pero sobre todo, yo creo que como lo hemos platicado, o sea, es ir cambiando poco a poco la forma de cómo como conductores, ciclistas, motociclistas, usuarios de la vía pública, empezamos a generar esta conciencia, pero además tiene que ir a través de varios pasos, ¿no? Desde, obviamente, políticas públicas que nos permitan tener mejores vialidades, la capacitación, porque yo estoy totalmente de acuerdo que una persona no puede ir a sacar una licencia si no tiene las habilidades para conducir un vehículo, una motocicleta. Son una serie de pasos muy importantes que tenemos que ir cambiando, por supuesto, pero yo creo que antes que todo, o sea, tenemos que entender que no solamente es
pues ir como verdugo atrás de una persona Claro. que comete un accidente. Tenemos que entender la forma y el fondo, y sobre eso Bueno. pues sí se podría. ¿Algún mensaje, Valentina? Pues creo que la Ciudad de México tiene ahí una deuda pendiente todavía con el tema de la armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Creo que pues eso mandaría un mensaje sobre cómo queremos hacer cumplir la ley y cómo queremos pacificar nuestra ciudad. Motocrónicas. Prudencia, mucha prudencia. Entender que si te invaden un poco, bueno, puedes hacer tu lado, ¿no? No tienes que provocar una pelea, y entender que todos tenemos en común eso, que tenemos y queremos llegar a casa. Entenderlo así, que lo que le haces a uno te lo pueden hacer a ti, ¿no? Bien, pues ahí con estos mensajes nos quedamos. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado hablar de este tema. Muchas gracias y pues por la falta invitación, mucho, sin duda. Sí. Por supuesto. Muchas gracias, Héctor. Gracias a los tres. Bueno, seguimos con temas de movilidad. Habrá que ahondar en esto de la violencia vial. Pero mientras tanto vamos a ir a Toluca, donde se ha creado una ciclovía que provoca pues incomodidad de algunos conductores, de algunos automovilistas que se quejan del tráfico y culpan a la ciclovía y no a nuestras ciudades, que ya sabemos son de las más congestionadas en el mundo debido al excesivo número de automóviles. Mario Rodríguez con esta historia. La ciclovía de Isidro Favela en Toluca, Estado de México, no tiene contentos a empresarios y automovilistas porque provoca tráfico intenso y pérdidas económicas. Argumentan que desde la conclusión de la segunda etapa, los usuarios pierden de 30 minutos hasta 1 hora, porque el diseño no es el más adecuado. Que la segunda parte de la ejecución de esta obra fue inconclusa. La primera parte incluso fue afectada para el camellón, fue reducido, y para la segunda etapa ya no se hizo el mismo trabajo. Y aún así, dentro de la primera etapa, lo que estamos viendo, vehículos estacionados. Los activistas que impulsaron la ciclovía afirmaban que los trabajadores serían los principales beneficiados, sobre todo en zonas indígenas donde se utiliza la bicicleta para transportarse. No obstante, la obra ahora enfrenta observaciones. Se hace un poquito más de congestionamiento acá en las horas cuando salen a trabajar las personas, o igual en la mañana cuando entran a la escuela. Está un poco más de tránsito, como 15 minutos más. Los impulsores del proyecto afirman que el diseño de la ciclovía no es el problema, sino los semáforos mal sincronizados, autos estacionados en doble fila, señalización incompleta y paradas sin control ni bahías, por lo que apuestan a una mesa técnica y el ordenamiento vial, entre otras alternativas. El último que está realizado con el personal del municipio de Toluca, así con los diferentes usuarios, entre ellos peatones, ciclistas, conductores, vecinos, comerciantes, es que se tiene que complementar una serie de señalamientos a aplicar el nuevo reglamento de tránsito. Lo que se estará buscando es la aplicación de operativos, la complementación de señalamientos y de igual manera la agilización y coordinación de muchos de los nodos semafóricos. La ciclovía no solamente ha generado tránsito, sino que incluso ha sido empleada por el comercio informal. Lo que es un hecho es que diversos sectores buscan una solución que no deje pérdidas económicas, se traduzca en seguridad a la gente y garantice la movilidad de miles de personas de la capital mexiquense. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez.